por favor, yo no quisiera cambiar nada de la dinámica que ustedes traen. Entonces, si es su costumbre, mantener las cámaras apagadas y los micrófonos cerrados sin ningún problema por mi parte. Así que sí, adelante, por favor. Muy bien. Les agradezco en primer lugar. Es un honor estar entre ustedes, de verdad. No saben qué felicidad la que siento. Si me escuchan un acento mexicanito, les ofrezco, por favor, mis disculpas. Ya muchos años por acá, pero muy a gusto, como en familia también, para la gloria del Señor. Xiomara me pidió compartir, en este momento vamos a poner la pantalla entonces. Xiomara me pidió compartir un tema, uniéndolo a mi testimonio. Entonces, para mí, sí ha sido un poco complicado, porque creo que la vocación que siento en mi corazón es hablar más de Cristo que de mí. Pero les pido, por favor, queridos amigos, queridos hermanos, que todo lo que a partir de ahora yo mencione, que sea para toda la gloria y honra de mi Señor, que es quien por misericordia suya, yo estoy acá entre ustedes y no por méritos propios. Así que, por favor, de aquí en adelante, todo para la gloria y honra de mi Señor, del Señor Jesucristo. El tema: sean testigos alegres e incansables del amor de Dios. Testigos alegres con dos características muy claras y muy definidas por nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Este testimonio que nosotros tenemos que transmitir no tiene que ser un testimonio apagado, ni opaco, ni triste, ni desvalido, sino al contrario, un testimonio verdaderamente de la vida que te salga del corazón, del amor de Dios, con alegría, y luego dice, incansables. ¿Por qué? Porque recuerden que desde nuestro bautismo, el infinito, el eterno, vive dentro de nuestro corazón. Entonces es quien nos empuja, quien nos impulsa a seguir adelante, no con nuestras fuerzas, sino con las suyas. Bien, nuevamente Carlos Ibarra para servirles. Mi esposa se llama Zulema. Tenemos casi 30 años de casados. El 25 de julio, primero Dios, estaríamos cumpliendo 30 años de casados. Ese es el momento en el que yo tenía todavía cabello y era negro. Estamos en la capilla que ustedes conocen de la Divina Providencia y estábamos recibiendo de manos de ahora Monseñor Urrutia el sacramento del matrimonio. Y desde ahí, igual que ustedes, pues con muchos planes, queríamos comernos el mundo a mordidas grandes, y con mucho entusiasmo yo me casé inmensamente enamorado. Sigo inmensamente enamorado de mi esposa. Me casé con la mujer de mi vida. Pero claro, al mejor chango se le cae la banana, ¿verdad? Y a los pocos meses, yo desafortunadamente, por unas situaciones que viví en mi época infanto-juvenil, desarrollé mucha tartamudez, muchísima inseguridad, un pánico escénico, como ustedes nos imaginan, en el colegio cuando me ponían a hacer alguna tarea y que después teníamos que pasar a presentarla, tanto en el colegio como en la universidad. Yo hacía cualquier cosa menos ponerme enfrente, porque tenía un pánico escénico que me congelaba, se me nublaba la vista, la mente, todo. Prefería hacer los dibujos, prefería hacer los carteles, pasar todo el trabajo a máquina. Recuerden que antes no se tenía la facilidad de la computadora. Y también dentro de todo ese bagaje que traía una gran adicción, una fuerte adicción a la pornografía. Entonces eso creó muchísimos conflictos con mi esposa, quien, claro, ya casados, pues se dio cuenta de esta debilidad que yo traía, y tuvimos muchos problemas. Más o menos como a los 6 meses, mi esposa, no solamente fue eso, sino que ya empezó a haber mucha diferencia de opiniones, de carácter. El maravilloso noviazgo que habíamos tenido de 4 años, como que hizo que la luna de miel se convirtiera en luna de hiel, porque a los apenas 6 meses ya nos estábamos separando. Mi esposa se fue para la casa de mi suegra, yo me quedé en la casita que teníamos en ese entonces. Cuando, como les dije, me casé muy enamorado, amaba con locura a mi esposa, y jamás dije, aquí se acabó todo. Bueno, sí lo dije, aquí se acabó todo. Pero yo necesitaba a mi esposa, necesitaba estar con ella, porque la amo.
Entonces eso me hizo ir a buscarla y querer reconciliarnos. Mi suegra me ayudó muchísimo a que volviéramos a darnos una nueva oportunidad. Y claro, anteriormente sí había tenido yo algún acercamiento a la iglesia, pero yo soy hijo de un ex militar. Entonces imagínense ustedes, ex militar, la guerra en El Salvador que tú y yo vivimos. ¿Qué es lo que yo escuchaba de los sacerdotes? Los curas son guerrilleros, los curas son aquí, los curas son allá, la iglesia. Entonces ese era mi concepto de iglesia. Bendito sea Dios, cuando platicamos con mi esposa ya de una reconciliación, pusimos algunas como condiciones para volver a intentarlo. Y una de ellas era buscar ayuda. Aparte del respeto, dejar yo la pornografía y todo esto, era buscar ayuda, porque solos no íbamos a poder, especialmente su servidor. Dijimos, vamos al psicólogo, a un terapeuta, no habían coaches en aquel entonces, vamos a la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Buscamos ayuda? ¿Con quién? Miren, bendito sea Dios, tomamos la decisión de asistir a la iglesia, a buscar esa ayuda que nosotros necesitábamos. Mi hermana pertenecía a un pequeño grupito de matrimonios allá en la parroquia de la Transfiguración, con Monseñor Rodríguez, en aquel entonces el padre Fernando Rodríguez, y nos metimos a ese grupito. Ahí estaba Tochi, si ustedes la conocen muy bien, Tochi y el Tocho. Ahí estaban los Clade, bueno, varios de estos matrimonios que iniciaron en algún momento matrimonios en Victoria allá en El Salvador. Fuimos ahí y no crean que fue fácil. Fue el inicio de un camino, el inicio de un matrimonio que quería estar junto, pero por diferentes situaciones, especialmente de mi parte, no podía hacer esto, sino que hacíamos esto y nos volvíamos a alejar, hacíamos esto, nos volvíamos a alejar. Recuerdo muy bien a los tochitos, que los quiero muchísimo y les agradezco infinitamente su paciencia para conmigo, para con nosotros. Fue como un año de ellos nos terapiaban a nosotros en el grupito que teníamos, y luego se dio la oportunidad de que llegaba uno de estos matrimonios, Luis y Marta Gómez, con la idea de Matrimonios en Victoria. Tuvimos la gran bendición de ser el del Retiro 1, con el que se fundó Matrimonios en Victoria en El Salvador. Desde ahí, nuestro crecimiento fue increíble, aprendimos muchísimo, logramos conformar una familia. Ahí está el guapo de la derecha, soy yo, aunque no lo crean. Junto a mí está Pamela, es médico cirujano en este momento, está sacando la especialidad de ginecología aquí en México, en la Ciudad de México. Luego está mi esposa, mi hermosa esposa. Luego Juan Pablo, mi chiquito, el bebé de la familia, que está en último semestre de bachillerato, ya casi por entrar a la universidad en agosto. Y Marcela, que es licenciada en comunicación y en este momento está sacando su maestría. Y también está trabajando ahí en la universidad. Bien, estos somos nosotros. Ahora bien, les decía, había tenido algún acercamiento yo a la iglesia. Hice mi retiro ya por 1984, 1985, no me queda muy claro, de encuentros juveniles en la parroquia El Carmen. Ahí fue donde el Señor puso por primera vez una Biblia en mi mano. No sé si ahora, pero en aquel entonces, al finalizar el retiro, mande, ¿alguien me llama? Ok, entonces, al finalizar el retiro, nos dan un Nuevo Testamento a todos, con una pequeña dedicatoria de los padres. Fue la primera vez que yo tuve una Biblia en mi mano. Increíble, queridos amigos. Empiezo a leer la Biblia desde 1984, 1985 más o menos. Nos casamos en el 92. Ya para cuando nos casamos casi la había leído por completo. Leído. Ahora diferente, ahora la he estudiado y sigo estudiándola y sigo rezando con ella y sigo aprendiendo. Pero ¿qué fue lo maravilloso de esto? Que cuando llegamos a Matrimonios en Victoria, era increíble cómo el Señor empezó a responder muchas preguntas que nosotros traíamos, nos empezó a dar muchas luces, nos empezó a conducir por unos caminos que nunca esperamos. Imagínense ustedes, nosotros, o sea, híjole, Matrimonios en Victoria, fuimos al Retiro 2 a Guatemala, a recibirlo con Guatemala, porque aquí no había equipo,
el primer servicio que nosotros tuvimos con una gran ilusión, imagínense, con una gran ilusión, el primer servicio que nosotros tuvimos en Matrimonios en Victoria, en un retiro, fue de cuidar a los hijos de los predicadores que venían de Guatemala. Y fue felicísimo para nosotros recibir a esos niños. Eran, ¿qué? 4 muchachitos de la familia Cuté, como una mariembita como de 2, 4, 5 y 6, 7 años por ahí. Y pasamos desde el viernes o jueves en la noche, creo que vinieron, hasta el lunes en la noche, con estos niños que ahora los sentimos como que fueran sobrinos. Fue el primer servicio que dimos en un retiro. En el siguiente retiro, el otro servicio que dimos fue de estar de contacto externo. No sé si todavía existe eso, pero se trataba de llegar y llevar cosas a la casa de retiro que necesitaran y luego llevarlas a las personas que las mandaban y todo esto. Especialmente recuerdo perfectamente que nos tocó ir a la casa de retiro por pachas, porque una señora estaba amamantando a su bebé. Entonces salíamos corriendo. La casa de retiro estaba... Alguien me contó que se cayó en un terremoto, espero que no. Estaba bajando para el Puerto de la Libertad, por ahí por Zaragoza, creo yo. Y salíamos corriendo hasta por el hospital militar, ahí por la San Luis. Y de repente regresábamos ya con las pachas lavadas y hervidas que las mandaba la abuelita otra vez para la casa de retiro. Era increíble cómo el Señor nos fue haciendo crecer. En Matrimonios en Victoria empezamos nosotros a participar casi que de todos los ministerios. Ahora que tú decías de los ministerios, era increíble, Vane, cómo nosotros fuimos casi que caminando en todos. Imagínense, estuvimos hasta en alabanza. Entonces, fue lindo. Fue un crecimiento maravilloso. Ahí mismo en Matrimonios en Victoria recibimos un retiro con Jorge Gómez, el hermano de Salvador Gómez. Jorgito, a quien queremos muchísimo, todavía seguimos muy en contacto con él, y el retiro se llamaba así: heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos lo llegaron a dar a Corazón de María, al Salón de Corazón de María. Ahí nos cantó Jorge Gómez permítanme, quiero ver si puedo. Si alguien me dice si escucha, por favor, el audio. Sí, se escucha bien. Ah, no. Poco. ¿Cómo escuchan, hermanos? No se oye. No se No se oye. No se escucha. Permítanme. Que aquí me tienen que salir unos puntitos. Aquí está. Aquí está, me faltaba hacer esto. Ahora sí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hoy sí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando la fuerza de los que hacen viaje parezca debilitarse, cuando obreros no hayan más o nadie pueda ir, envíame a mí. Envíame, Señor, a mí. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Cuando alguno de los que has enviado se vuelva del camino, envíame a mí. Envíame, Señor, envíame, 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 Señor, a mí. Y ahí estaré en la viña, trabajando. Envíame aunque sea a la última jornada. Envíame a buscar el invitado para ese sitio que en tu cena aún ha quedado, mi rey, mi Señor. Envíame aquí, Señor, envíame a mí.
fuerza, Señor, dame fuerza y valor, y de nuevo allá estaré. Aún ha quedado mi rey, mi Señor. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame, Señor. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame, Señor. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Bien, en este retiro, mi esposa y yo adquirimos un compromiso tan profundo, tan especial. Ese heme aquí, Señor, envíame a mí, lo vivimos, lo pedimos, lo rogamos, se lo imploramos al Señor. Y el Señor fue tan misericordioso que con todos y nuestras imperfecciones y debilidades, el Señor tomó a bien, por su infinita misericordia, este ofrecimiento que le hacíamos. ¿Por qué? Porque ya habíamos podido hacer esto que nadie había podido hacer, ni siquiera por nuestras fuerzas, ni por nuestro deseo, ni por nuestras decisiones, sino poco a poco el Señor con el tiempo fue, y con el esfuerzo que nosotros íbamos teniendo y con la fe que poníamos en su misericordia, Él pudo hacer que por fin este matrimonio se uniera al punto de verdaderamente sentirnos una sola carne, un solo corazón, un solo sentir, dos voluntades que decididamente se entregan y se unen, se juntan. Entonces estábamos tan agradecidos y estamos tan agradecidos con el Señor que dijimos, Señor, lo único que te podemos dar es esto que nosotros tenemos, esto que nosotros somos, esto que tú mismo has formado. Y claro, como ustedes saben, y muy bien lo decía al inicio nuestro querido Gerardo, hay alguien que no está contento, y menos hoy en día, hoy en este momento, es el diablo. Satanás no está contento ni con ustedes ni con nosotros, porque estamos luchando y estamos tratando de proteger algo que él quiere destruir, que es el matrimonio y la familia. Entonces nos estamos poniendo en medio para que él no siga avanzando. Y eso no le gusta. Y tampoco le gustó que nosotros le ofreciéramos nuestros corazones, que nosotros en ese entonces ni en cuenta. Y claro, bendito sea Dios, y por su gran misericordia pudimos llegar a conformar el Consejo de Matrimonios en Victoria. Entonces, y ahí les va algo muy, muy bonito. En el consejo, de repente, nos damos cuenta que una hermana que recién hacía un retiro con una situación muy difícil con su esposo, estaba terminando de separarse de su esposo. Pero ella seguía llegando al grupo, al movimiento, y estaba iniciando una relación con su exnovio. Con toda la confianza que nos tenía, se acercó, nos dijo, porque nosotros ya más o menos, de hecho los conocíamos desde antes, ya más o menos sentíamos que algo no andaba muy bien, y le hicimos ver la necesidad de mejor arreglar las cosas en casa que empezar otra relación. Miren, fue suficiente para que se nos fuera con todo. Llegó un sacerdote nuevo a la parroquia, al Corazón de María, que literalmente llamó a los coordinadores de ese entonces, nos llamó a nosotros, y el sacerdote nos pidió que nos saliéramos de Matrimonios en Victoria. Así de sencillo. Y argumentando varias cosas que no eran cierto de nuestro servicio. Claro, en ese entonces, los coordinadores de ese entonces prefirieron mejor callar. Nos conocían perfectamente, ellos sabían que nosotros no éramos así, no dijeron nada, y nosotros lo único que le dijimos al padre fue, ok, perfecto,
padre, nos salimos del servicio, pero no nos salimos de Matrimonios en Victoria. Vamos a seguir viniendo porque no tenemos nada que deberle a nadie. No hemos hecho ningún mal. Imagínense qué doloroso fue que al poco tiempo de decirle, Señor, aquí estamos, venga y sopas, vaya de regreso, ¿verdad? Así pasamos varios meses, llegando al grupo únicamente por amor al Señor, por amor a los hermanos, porque queríamos sentirnos siempre en comunidad, en la iglesia. Habíamos hecho un trato con el Señor, le habíamos ofrecido que tomara esto que nosotros éramos y que Él había conformado y que nos enviara. No entendíamos definitivamente. Ahí fue cuando nos acercamos mucho a María Santísima. Porque recuerden ustedes, cuando el ángel se le apareció a esa niña, María no sabía lo que estaba, o sea, sí escuchaba, pero no comprendía. Y cuando lo vio en la cruz a su hijo, tampoco comprendía. Y en ese momento nosotros menos comprendíamos lo que estaba sucediendo. Y nos aferramos a María Santísima, nos aferramos al rosario. Dije, mamita, aquí estamos. Ayúdanos, así como tú, a pesar de no comprender, seguiste al pie de la cruz. Seguiste con el plan que Dios te dijo, con ese fiat. Ayúdanos, madrecita, a que nosotros nos mantengamos firmes en lo que también hemos ofrecido al Señor. Viniendo para acá, para México, perdón, antes de pasar ahí, pues a los meses, que habrá sido como a los 8 meses más o menos, ustedes saben, en el corazón de María hay 1000 misas entre sábado y domingo. Nosotros íbamos cuando más o menos podíamos ahí teníamos nuestras 2 niñas chiquitas, Pamela recién nacida, Pamela como de 1 año y medio, 2 años, Marcela recién nacida. Ellas dormían en la banca de la iglesia cuando estábamos en actividades de Matrimonios en Victoria. Y en alguna de las misas, siempre nos tocaba con este sacerdote, ¿verdad? Y nosotros a disfrutar la misa y pasábamos y nos confesábamos en la misa anterior para poder vivir la misa siguiente. Y en una de las misas, imagínense lo que sucede. En aquel entonces, les estoy hablando de ¿qué? De 1997, 1998. Apenas empezaba a dar apoyo a un ministerio nuevo que había salido en la iglesia que se llamaba Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. Había un ministro por misa cuando lo había. Y imagínense cómo es increíble el Señor. Nosotros no dijimos nada. Cuando la gente nos preguntaba que por qué nos habíamos salido, dijimos que yo tenía mucho trabajo y que no me quería comprometer para quedar mal. Eso fue lo que nosotros dijimos. En ningún momento, ay, es que el padre, es que los coordinadores. No, calladitos, calladitos. No entendíamos lo que pasaba, pero fue lo que el Señor puso en nuestros corazones. Seguir adelante, no pararnos, no desfallecer. Entonces, en una misa, cuando nos levantamos para comulgar, el padre nos llama, así, vengan, ustedes dos, vengan. Y nosotros ya se imaginarán, ¿verdad? ¿Como con quién? Ustedes, vengan. Y pues ya vamos para adelante, llegamos hasta donde estaba el padre y nos dice, ¿me ayudan a dar la comunión? Miren, fue algo increíble. Ayudamos a administrar la comunión. Cuando terminamos y le llevamos el copón y todo eso al padre, nos dice, por favor, espérenme en la sacristía a la salida. Increíble, queridos amigos, lo que el Señor hace. El padre nos pidió perdón y nos dijo que admiraba a nuestra familia para la gloria de Dios, recuerden, y que nos pedía que siguiéramos adelante. Increíble. Pero bueno, por cuestiones del trabajo, luego fuimos trasladados para México y aquí conocimos a nuestro querido padre Roberto Santana Paulino. El padre Roberto es un hombre increíble de Dios, es un alma tan pura, un hombre que nos ha visto llorar, que nos ha visto reír, que se ha reído con nosotros, ha llorado con nosotros, con nuestros hijos, y junto a él, el Señor tuvo, por su infinita misericordia, tuvo a través de estos 3 corazones que ustedes ven aquí al frente, conformar la comunidad Sagrada Familia a través de nosotros. No entendíamos tampoco qué era lo que había sucedido, pero la cuestión es que se fue conformando un grupo de familias. ¿Cómo sucedió? Pues nada más llegamos a una iglesia, empezamos a ser muy asiduos a esa iglesia
El padre nos llamó un día porque ya teníamos bastante tiempo de estar asistiendo, que unos 6, 8 meses más o menos, domingo a domingo. A veces el padre nos veía visitas al Santísimo, participábamos de todas las actividades que el padre convocaba. Si había un retiro para niños, ahí iban nuestras hijas. Si había un retiro para no sé qué, ahí íbamos nosotros. Y el padre nos dijo literalmente, necesito hacer algo, no tengo nada, porque todo lo hacía él. ¿Qué se les ocurre? Y nosotros, ¿y por qué nosotros, verdad? Ah, es que algún día dijimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, y mira hasta dónde nos mandó. Ahora, para gloria del Señor, la comunidad Sagrada Familia se encuentra en 5 parroquias. Estuvimos a punto de abrir una sexta antes de la pandemia. Esperemos que ya cuando todo se normalice, pues seguir platicando con este párroco para ver si se puede conformar. Es una comunidad que donde, así como dijo al inicio Vane, damos servicio a matrimonios sacramentados, matrimonios divorciados vueltos a casar, uniones libres, hombres solos con sus familias, mujeres solas con sus familias, niños, jóvenes, etc. Y ha sido un gran aprendizaje para nosotros. Lo lindo de esta comunidad es que es un nido, ha sido un punto de llegada a hermanos recién nacidos a la fe, que tal vez dejaron allá por la primera comunión y por la confirma sus sacramentos y no volvieron a acercarse a la iglesia hasta los que llegaron a casarse, y los que no, pues ya no, hasta nuestros retiros o hasta los servicios que nosotros damos a estas parroquias. Han sucedido situaciones bastante complicadas, digamos. Por ejemplo, en un retiro de jóvenes, en uno de los últimos retiros de jóvenes de hace unos 2 años, más o menos antes de la pandemia, una niña muy rebelde del retiro, nuestros retiros de jóvenes son más o menos como entre 50 y 60 jóvenes más o menos. Estamos unos 4 servidores adultos y el resto son de los mismos jóvenes. Entonces estaba una niña muy rebelde y se me acerca una vez, porque yo tratando de hablar con ella como para que le bajara un poco. Y les pido perdón por esto que voy a decirles, pero así fue como me lo dijo. A ver si puedo hacer la voz. Me dijo, apártate de mi camino, pendejo. Así me dijo la niña. Imagínense, y yo así como que, ups, al Santísimo directo. Entonces nos han sucedido muchas cosas, se nos han destrozado muchos planes, pero miren, es increíble cómo el Señor va haciendo Él su obra. Hemos tenido muchísimos ataques, hemos tenido muchos, incluso hasta nosotros en familia. ¿Por qué? Porque estos retiros, cuando el Padre Roberto nos dijo, quiero hacer algo, todos estos retiros, el matrimonial, el de personas solas, el de papás solteros, el de hombres, el de mujeres, el de jóvenes, el de niños, los campamentos y todo eso, han salido de los corazones de mi familia. Los ha hecho mis hijos, los de jóvenes. Hemos hecho mi esposa y yo, los de adultos. Entonces, imagínense, cuando de repente nos suceden cosas así medio estrambóticas, extrañas y complicadas, complejas, pues claro, vamos donde nuestro sacerdote, lo platicamos para que nos vaya guiando. Nosotros somos nada más que unos instrumentos sencillos, y nosotros siempre estamos convencidos, siempre lo hemos estado, que esto lo hace el Señor. Entonces, el Señor podría hacer esto y mucho más por medio de otros servidores, porque quien lo hace al final es el Señor. Él lo hace todo en todos. Entonces, claro, entre nosotros también a veces de repente ha habido frialdad, de repente ha habido pleitos, discusiones, pero es increíble cómo esa fe se sigue manteniendo y nos sigue manteniendo, que a pesar de que, como les comentaba, mi hija mayor es médico, mi otra es licenciada en comunicación y tiene también su trabajo, mi chiquito pasa casi todo el día ahorita en la escuela, nosotros con nuestras situaciones y todo esto, es increíble cómo la primera oportunidad nos volvemos a juntar. Aquí mi hija mayor va a cumplir ahorita 27 años, y todavía es una niña que viene a dormir aquí y nos pide permiso para salir. Entonces decimos, híjole, Señor, estás entre nosotros. Este es un viacrucis que hicimos en unas misiones, en un pueblito, y no se imaginan cómo se nos viene a toda la familia. Ahí ven a mi morrito chiquito que hoy mide 1,98, está muy chiquito todavía. Ahí nos quedó muy claro nuestra misión. Vamos a cargar una cruz en familia
pero si la cargamos todos juntos, será más liviana. ¿Por qué una cruz en familia? Ustedes perfectamente saben todo lo que se vive dentro de un grupo, no precisamente de iglesia, puede ser de trabajo, puede ser deportivo, puede ser un club, donde hay seres humanos, donde hay personas. Ustedes saben todo lo que se vive. Y de repente, claro, Satanás que no está, y yo recuerdo muy bien, este padre Roberto nos dijo una vez una frase del santo cura de Ars, del padre San Juan María Vianney. Dijo, si tú no te encuentras en tu servicio de frente con el diablo, es porque vas en su misma dirección, nos dijo el padre. Y dije, bueno, menos mal, entonces no vamos tan mal. Bien, esta foto que un hermano nos hizo el favor de enviar, nos ha sido tan representativa porque nos ha levantado, nos ha permitido mantenernos juntos cuando alguno de nosotros ha caído o cuando alguno de nosotros está bajo ataque, porque es literal, es así. También nos quedó claro este versículo, en el mundo ustedes, de San Juan, capítulo 15, lástima que no se ve muy bien. En el mundo ustedes tendrán tribulación, dijo el Señor. En ningún momento y en ningún lugar de la Biblia yo he encontrado que nos haya dicho el Señor que tú y yo la vamos a pasar como en el Edén, como en un jardín de rosas, más bien jardín de espinas. En el mundo ustedes tendrán tribulación. En el mundo ustedes van a ser atacados, van a ser perseguidos, van a ser cuestionados, no van a ser comprendidos, sino al contrario, incomprendidos. En el mundo van a ser rechazados, en el mundo se les van a armar chismes, en el mundo los van a cuchillar por la espalda. Pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Tengan valor, porque el endoso de quien los envía ya venció todo eso. Pero ¿quién tiene que tener valor? Tú y yo, mi hermano. Tú y yo. En un trabajo que yo tuve, muy buen trabajo, fui director comercial de una compañía de software, que el software se fabricaba en Estados Unidos. Vino acá, se acercaba el mes del orgullo gay. Nosotros queremos mucho a las personas con atracción a su mismo sexo. La respetamos muchísimo, tenemos muy buenos amigos, pero nos apegamos a la doctrina, nos apegamos a la palabra y no estamos de acuerdo con la relación homosexual. Entonces, cuando vino este mes del orgullo gay, yo, responsable del área comercial de esta compañía, el software se fabrica en Estados Unidos, viene y el gerente de marketing me dijo, ya puse a 2 personas que nos hagan la campaña para el otro mes del orgullo gay. Y yo le dije, no vamos a hacer ninguna campaña al mes del orgullo gay. Aquí en México eso es muy fuerte. Se hacen muchas marcas, ponen el loguito de la bandera y todo esto. Y a pesar de que nosotros en la compañía teníamos unos números, estábamos reportando como equipo de ventas, como equipo comercial, unos números, híjole, muy atractivos para la compañía. Estábamos cumpliendo las metas, estábamos superando metas y todo esto. Yo le dije al gerente de marketing, no, mira, me interesa más que las personas que has puesto a hacer esa campaña hagan campaña de mis productos para que mis vendedores vendan más. ¿Seguro? Por favor. Sí, señor. Y se fue. A las 2 semanas, queridos amigos, ya no tenía trabajo. Me quedé de la noche a la mañana dando las gracias y retirándome de esta compañía únicamente con una cajita con mis 4 cositas que yo tenía. Híjole, sean testigos alegres del amor de Dios. ¿Cómo voy a poder yo en algún momento decir, ay, no, es que ¿por qué lo hice? Tenemos nuestros valores. Como familia, imagínense que de repente mis hijos hubieran visto que la compañía para la que trabajo estaba desplegando alguna campaña en este sentido, auspiciada y autorizada por mí. Entonces, y viene ahí un calvario durísimo de falta de empleo, difícil económicamente hablando, complicadísima para cubrir gastos. Su servidor, queridos amigos, creo que habré metido o girado mi currículum unas
unas, ¿qué será? Unas 127.427.432 veces a todo mundo, a todo el mundo. Y escuchen esto. Una ex clienta que estaba ahora en una posición de reclutamiento de personal me dijo, Carlos, mira, me agrada mucho tu currículum, pero te tengo una mala noticia. Ya personas de tu edad, yo tengo 56 años, eso fue hace 2 años, tenía 54. Ya personas de tu edad ya no están requiriendo las empresas por muy currículum que tú presentes. Además, Carlos, eres extranjero. Además, Carlos, están saliendo ahorita muchachos de 28 años con una carrera o 2 carreras, 3 maestrías, un doctorado, 17 idiomas, no sé cuántos diplomados y todo esto, y están pidiendo la 4ª parte de lo que tú pides. Queridos amigos, miren, eso me pegó tan duro. Tenía una familia en el extranjero. A veces yo de repente percibo que como que cuando el salvadoreño está afuera, ¡wow! Tiene lana, tiene pisto, ¿verdad? Miren, queridos amigos, se me vino para abajo todo, todo. Estuve con psiquiatra, estuve con antidepresivos, haberme sentido ya incapaz a mi edad, que me siento todavía con mucha potencia por delante, mucha vida por delante, haberme sentido que, pero ni siquiera recibimos tu currículum, gracias. Por 6 meses mandando, es que miren, la cifra que le di no fue exageración, por 6 meses mandando que les dijera como unos 100 currículum al día y no recibir una sola llamada. Era una desesperación impresionante. Luego, a los meses de eso, ahí tuve el honor, porque ese sí no fue otro honor, más que por la misericordia del Señor, de que me hayan invitado a participar de un ministerio Shema, que es donde estaban unos predicadores escogidos por la arquidiócesis de Toluca. Ahí aparece mi nombrecito, miren, eso es nada más y nada menos que misericordia del Señor. Éramos 10 predicadores de Toluca y para este curso que se iba a dar, se habían invitado a diferentes predicadores. Ahí estamos los 10 elegidos por la arquidiócesis de Toluca, más 3 o 4 invitados que se habían incorporado para este curso. Ahí está mi nombrecito, abajo de mi nombrecito está el sello del escudo, perdón, de la arquidiócesis de Toluca. Eso es una bendición que ustedes no se imaginan, participar de este ministerio de Shema por pura misericordia y amor de Dios. Pero no todo es tan bonito como pintan. Aquí viene una actividad en la que se me invitó a una radioemisora a predicar en otro evento. Ahí ustedes ven el escudo de la arquidiócesis de Toluca y abajo dice Shema Arquidiócesis de Toluca. Y estábamos muy activos y yo estaba muy feliz trabajando en la comunidad, trabajando en la arquidiócesis, sin trabajo remunerado, pero estábamos felices. Esto fue ya después de que había salido de mi crisis con el psiquiatra. Estábamos felicísimos ya dándole con todo nuevamente. Ahora vean lo que dice una carta de mi querido arzobispo. Cuídense de los falsos profetas que visten como ovejas, pero dentro son como lobos. Y ahí viene el enunciado, el comunicado de mi querido arzobispo. A todos los fieles laicos, a los miembros de la iglesia, de la vida consagrada y a todos los presbíteros de nuestra iglesia arquidiocesana de Toluca, es decir, a toda la iglesia de Toluca. Toluca tiene Toluca tiene 6 millones de habitantes. Todo el Valle de Toluca son como 6 millones de habitantes. Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento que anda circulando en las redes sociales la propaganda de unas pláticas sobre espiritualidad del Apocalipsis. Esto lo iba a hacer su servidor como para ayudarnos. En esa propaganda se estaba solicitando, yo estaba solicitando una colaboración, una ofrenda voluntaria, impartidas por una persona que se hace llamar Carlos Ibarra y que se presenta como parte de la arquidiócesis de Toluca. Ahora vean lo que dice mi querido arzobispo.
deben saber que esta persona no tiene nada que ver con la arquidiócesis de Toluca. Y lo que está haciendo es un fraude, pretendiendo estafar a la gente. No se dejen engañar y rechácenlo rotundamente. Tengan cuidado de no caer en la trampa de este tipo de personas. Que Dios los cuide. Esto salió el 21 de enero del 2021, prácticamente hace un año más o menos. Yo saliendo así, tenía como 2 meses de haber salido del tratamiento con el psiquiatra. Estábamos viendo qué hacer con mi esposa para poder traer recursos a nuestra familia. Platicando con el padre Roberto, se nos ocurrió, bueno, este curso de espiritualidad del Apocalipsis, ya lo había dado 3 veces anteriores en 3 parroquias diferentes. Esta era la 4ª vez que iba a darlo, única vez que iba a pedir apoyo. ¿Y cómo les quedó el ojo de la carta de mi querido arzobispo, que nos conoce? Él nos escogió, conoce a mis hijos y conoce a mi esposa. En la vida ustedes tendrán tribulación. Ustedes padecerán persecución. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tengan valor. Vean qué bonito lo que dice mi querido Papa Francisco. La fe no es agua que apaga, sino fuego que arde. No es un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los que están enamorados. Por eso Jesús odia la tibieza más que cualquier otra cosa, dijo el Papa Francisco. Para gloria del Señor, justo al mes... permítanme, no quiero que lean eso todavía. ¿Qué es lo que sucedió en la iglesia, en nuestras comunidades, a nuestros hermanos? Empezaron a reunir miles y miles de cartas y testimonios, transmitiendo lo que nosotros hacíamos, quiénes éramos, cómo lo hacíamos. Mi esposa y yo no trabajábamos solamente en estas 5 parroquias donde está la comunidad, sino que también íbamos a otras parroquias a apoyar en otros diferentes retiros. Nos invitan de Movimiento Familiar Cristiano, nos invitan de talleres de oración y vida del Padre Larrañaga, nos invitan a cursos y talleres y prédicas, híjole, por todos lados de la diócesis de Toluca. Entonces las personas que nos conocían, bendito sea el Señor, hicieron llegar a nuestros queridos hermanos de la comunidad muchas cartas. Se reunieron, solo de la comunidad fueron como 250, 260 cartas, más otras como 500, eran casi 1000 cartas, dando testimonio. Cuando el padre Roberto las tenía, era un bonche así, nos dijo, ya estamos haciendo toda la carpeta, Carlos, para enviarle al nuncio apostólico esto que Monseñor está haciendo con ustedes. Y nosotros, padre Roberto, no, por favor, no, padre Roberto, no haga eso. No queremos hacer nada. Es más, renunciamos a Shema, renunciamos a la comunidad, renunciamos a todo. Y lo único que decíamos era, permítannos vivir esto. Tenemos que retirarnos. No queremos que nadie se nos venga junto a nosotros. No queremos traernos a nadie. Si esto viene contra nosotros, que nadie esté cerca de nosotros. Fue una decisión que nosotros tomamos. Y nos despedimos de todos y preferimos dar 3, 4 pasos atrás. Porque alguien nos enseñó, el padre Marco Antonio Pineda, no sé si alguien lo reconoce, lo recuerda, estuvo en Corazón de María hace muchos años, nos dijo, cuando el hombre mete sus manos para arreglar un problema, Dios saca las de él y dice, vas. Pero si tú confiadamente, con esta fe que dice el Papa Francisco, sacas las manos del problema, Dios te dice, ok, voy en mi tiempo y en mi forma, a mi forma. No me lo van a creer, queridos amigos, justo al mes, Monseñor Francisco Javier Chaboya, arzobispo de Toluca, nos estaba llamando por teléfono para pedirnos perdón, y ahí pone la carta, y les pido que por favor vean el tercer párrafo. Te ruego que, se dirige a mí, antes de dar una charla en una comunidad te pongas de acuerdo con el párroco, porque, y tiene toda la razón, o sea, yo le di toda la razón, porque él me dijo, he sabido que andas de parroquia en parroquia sin autorización. Claro, sin autorización del decano, de los párrocos sí.
y junto con él programes la forma de llevarlo a cabo, ¿verdad? Todo con el párroco y nada sin el párroco. También te suplico que me entregues un informe semestral de tus actividades apostólicas, ya lo tiene, semestralmente se lo hemos estado enviando, y todo esto. Y al final dice, no me quiero despedir sin antes decirte que me comprometo a orar a Dios, nuestro Señor, por ti y tu familia, para que lo siga bendiciendo y llevando por el camino del bien y la verdad. Te ruego me saludes a tu esposa, Zulema, a tus hijos, Pame, Marce y a Juan Pablo. Diles que los amo con todo mi cariño, respeto y que les ruego que acepten mis disculpas. Imagínense, eso lo pudo hacer nada más el Señor. Nosotros no movimos un dedo. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Claro, arriba dice, sin embargo, después de haberte conocido, cuando fue que el monseñor me llamó, quiero manifestarte que me alegra saber que en tu persona cuento con un verdadero apóstol del Señor, ¿verdad? Es increíble cómo el Señor va arreglando. ¿Qué se hizo con ese montón de cartas? Aquí las tenemos nosotros arriba. Aquí las tenemos guardaditas. De vez en cuando las leemos. No se presentó nada. Fue una llamada que hizo un amigo nuestro cuando se dio cuenta del primer comunicado a Monseñor, dándole un testimonio. No fueron 700, 800 testimonios, sino que fue uno solo el que el Señor increíblemente utilizó para solventar toda esta situación. Ahora también, eso fue en marzo, perdón, en enero. La carta que ustedes acaban de leer fue en febrero. El curso lo empecé a dar en marzo y en junio que me contagio por tercera vez de COVID. Y con esto voy terminando, mis queridos amigos. Me contagio por tercera vez de COVID. Esta vez me contagié con la cepa Delta Plus. Ahí está. Con la cepa Delta Plus, que fue algo muy complicado para nuestra familia. 4 de nuestros 5 integrantes nos contagiamos. El más grave fue su servidor. Cuando el primero que cayó fue mi hijo, yo lo atendía. Luego mi esposa y yo juntos. Tuve que ser hospitalizado por primera ocasión cuando la doctora que nos estaba atendiendo no le atinó al tratamiento, sino que es como que yo les dijera, era una neumóloga que estaba siguiendo el protocolo nacional de tratamiento para el COVID, pero desafortunadamente por eso ha fallecido muchas personas en México, como que no es lo más atinado actualmente, y fue lo que yo viví. Entonces me empecé a agravar muchísimo, fue necesario hospitalizarme, estuve muchos días, estuve como 2 semanas y algo hospitalizado, bendito sea Dios, solamente con puntas de alto flujo. Pude regresar a casa, después de 2 semanas y algo hospitalizado. Sí, como que muchas cosas se te empiezan a debilitar en tu organismo. Vine un sábado y, queridos amigos, vine con una bacteria hospitalaria. Me curaron el COVID, el virus del COVID, pero me traje una bacteria hospitalaria. Vine el sábado, pasé muy estable el sábado, claro, con oxígeno acá. ¿Y qué creen? Para el martes, en la mañanita, yo me estaba muriendo. El segundo doctor que nos atendió decía, pues que yo no lo veo tan mal, decía el doctor, y me estaba muriendo. Otra vez, segunda vez, otra ambulancia viniendo para acá, llevándome en ambulancia para el hospital, y esta vez sí, esta vez iba muy grave. Al llegar al hospital, la doctora me dijo que si hubiera llegado 1 hora después, hubiera llegado con un colapso cardiopulmonar. Estaba con los pulmones atestados de pus, los alvéolos estaban inflamadísimos, llenos de pus, total, era un cuadro muy, muy, muy negativo. Me hablaron de intubación, inmediatamente llegué. Mi esposa estaba ahí todavía porque ella fue la que se fue junto a mí en la ambulancia. La primera vez fue mi hija mayor, la segunda vez ya mi hija mayor tenía COVID, entonces fue mi esposa con COVID también a dejarme. Bueno, ella iba casi saliendo, me fue a dejar en la ambulancia. Antes de que me intubaran, unos 15, 20 minutos antes de que me intubaran, me dice la doctora, ya tenemos todos sus análisis, ya tenemos todos sus estudios, la intubación va a ser más o menos de unas 5 a 6 semanas. Claro, yo le dije a mi familia de 3 a 4 semanas, me habían dicho de 3 a 4, no les iba a decir tanto tiempo para que no se desesperaran.
Su intubación posiblemente sea de 5 a 6 semanas por la gravedad con la que usted viene. Lo que sí le pido, señor Carlos, me dijo, era que, escuchen esto, por la gravedad de la cantidad de fibrosis que usted tiene, de la primera hospitalización, y por la gravedad con la que viene hoy, en este momento, es posible que sus pulmones no puedan volver a expandirse y a contraerse normalmente por tanta fibrosis, sino que iba a ser algo así. Y necesitamos que lo poquito que puedan expandirse, meterle todo el oxígeno posible. Entonces, hay grandes posibilidades de que usted quede con oxígeno permanente. De por vida significa eso. Al menos 6 meses y después vemos. Y yo dije, bueno, ya disfruté, hice mis ejercicios, jugué básquetbol, salgo a correr, ya disfruté, pues ya me tocó, ¿verdad? Con ese cuadro clínico, me despido de mi familia en una videollamada y fui intubado. Ahí les va, mis queridos amigos. Yo no sé cuánto tiempo habrá sucedido esto que les voy a comentar, que con mucho gusto y para la gloria de Dios lo hago. Y gracias también a Xiomara por haberme invitado y a compartirles esto. Heme aquí, estoy para servirles y para que me envíe el Señor a donde Él me mande. No sé qué es lo que habrá sucedido. Yo no morí, bendito sea Dios, no morí en ningún momento. El padre Roberto sí tenía una ministra que era médico y que ella tenía un amigo en el hospital que yo estaba intubado. Entonces le dijo el padre Roberto a esta ministra, porfa, averígüeme cómo está Carlos. Y la ministra le dijo, sí, padre, voy a averiguar, tengo un amigo en ese hospital y vamos a averiguar qué tal está Carlos. Se puso en contacto con el amigo de esta ministra, que es médico neumólogo, llegó a verme, pues yo estaba intubado, pero el padre Roberto y esta amiga nos contaron, llegó a verme, estudió mi cuadro, vio cómo estaba, vio las reacciones que tenía, regresó con la ministra y le dice así, cuando la ministra le pregunta, doctor, ¿pudo ver a Carlos? Sí, doctora, dígame de médico a médico, ¿cómo está? El padre Roberto necesita saber cómo está. Y le dice el doctor, pues Carlos está muy, muy, muy grave. Un doctor, imagínense, todas las llamadas que le hacían a mi familia, todos los días de mi intubación, era Carlos sigue en cuadro muy grave. Estable, pero muy grave. Es decir, no me empeoraba, pero tampoco mejoraba nada. En algún momento de esta intubación, queridos amigos, el Señor me permitió vivir una experiencia. Les decía todo esto desde el inicio de Matrimonios en Victoria porque espero que la mayoría de ustedes hayan vivido esa hermosa experiencia de los retiros de Matrimonios en Victoria, con los que se hace imposición de manos y en otras actividades también, que es algo maravilloso, es un regalo riquísimo del Señor. Qué bendición que eso sucede en la iglesia, así se vive el Espíritu Santo. A este su servidor, queridos amigos, no sé si habrá alguien ahí que lo recuerde o que me recuerde todavía en aquel entonces, nunca, nada, ni calor, ni frío, ni ver colores, ni caer en descanso, ni picazón, ni nada de nada de nada. Nunca he sentido nada. Al principio decía, Señor, o sea, por aquí estoy yo también, o sea, mándame algo. Veía que este hacía algo, el otro hablaba en lenguas, el otro caía, el otro decía que veía colores, el otro que sentía un gran calor, y yo digo, Señor, pero aquí también estoy yo. Nunca nada. Pero el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Y en esta oportunidad a la que me llamó, a la intubación, digo que me llamó porque después de esto, sé que Él me llamó ahí. Se me abrió una visión. Vi a mis 2 abuelitas con una sonrisa que ustedes no se imaginan. Una sonrisa que no es posible tenerla aquí. Yo nunca las vi sonriendo de esa forma aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay una llenura, no hay una felicidad tal como para que te saque esa sonrisa. Luego veo a mi suegra y a la mamá de mi suegra, es decir, a la mamá de mi esposa y a la abuelita de mi esposa, que son las 4 viejitas que más extraño aquí. Y las veo de la misma forma, con una sonrisa. Miren, qué cosa más hermosa, qué cosa más plena, más llena, más perfecta la felicidad que transmitían. Yo no corrí a abrazarlas,
porque yo me sentía abrazado a ellas de alguna forma. No necesitaba llegarlas a abrazar porque ya me sentía abrazado a ellas. Y su rostro resplandecía. Era un rostro como luminoso, como un resplandor. Y yo decía, ¿de dónde? Reflejaban una gran luz. Y yo decía, ¿de dónde viene esa luz? Ay, queridos amigos, queridos hermanos, como que levanté un poquito la vista y lo vi a él. Vi al Señor. No vi unas manos traspasadas. No vi un costado traspasado. Es más, no vi una figura humana de un hombre con cabello largo, con túnica blanca, como lo describe el Apocalipsis. Vi la luz. La luz. Vi el centro de la luz. Y vi que esa luz era inmensa. Vi que esa luz no menguaba nunca. Vi una luz perfecta. Como si juntaras 1.000.000 de soles, no le llegan a esa luminosidad del Señor. Yo sabía que Él estaba en el centro, en el mero centro de esa luz. Pero no quiere decir que ahí brillaba más, porque toda la luz era perfecta, toda la luz no menguaba, pero Él estaba ahí, en el centro, justo en el centro. Por estas situaciones que les decía que yo había pasado, no solamente lo del despido, sino lo de la situación que se había dado cuando nos corrieron de Matrimonios en Victoria, con la carta del señor obispo, con la situación de que no encontraba trabajo y otras situaciones más. Estas son como que las más grandecitas, pero hubo otras más. Como que había cierta bronca. Para mí, Dios es mi papá y le tengo una gran confianza, al punto de que me peleo con él. Orgullosa y soberbiamente me peleo con él. Y traía ciertos, aquí en México le dicen ciertas broncas con él, que no me permitían como tener esa paz. Aunque tenía la confianza en él, pero todavía había algo ahí adentro. Cuando vi esa luz, se me vino a la mente todo eso. Imagínate, se me vino a la mente todo eso. Inmediatamente me volteé y me quise alejar. Me iba. Y él me siguió. Pero es que no es que me siguió. Él ahí estaba. Él es infinito, Él es omnipresente. Él ahí estaba. Y yo quería irme muy lejos. Pero Él seguía junto a mí. Y yo le decía, Señor, déjame irme. Déjame. Por todo eso que yo tenía, yo me sentía indigno de estar frente a Él. Indigno de tener ese contacto, ese privilegio, como dijeron al inicio, ese privilegio de estar ahí, yo no lo sentía. No era merecedor de ello. Entonces me volteé y empecé como a huir. Y el Señor seguía junto a mí. Y yo le decía, Señor, déjame irme, no merezco estar aquí. Y Él me decía, vete. Señor, pero es que no me dejas, tú me tienes que respetar la voluntad, tienes que respetar mi libre albedrío. Y yo me quiero ir. Y Él me decía, te estás yendo. Pero Señor, ¿por qué tú sigues junto a mí? Híjoles, hermanos. Él me dijo, porque yo nunca voy a dejar perder una de mis ovejas. Voy a llegar hasta donde tú llegues. Miren, queridos amigos, en ese momento, justo en ese momento, tuve un par de experiencias más, pero empiezo a sentir como cuando te meten, cuando vas al dentista, el broncoaspersor. A los que estamos intubados nos llegan con ese broncoaspersor a limpiar la boca de saliva, de flemas, de moco y todo eso. Yo lo sentí, bueno, sentí muchas cosas cuando estaba intubado. Y se acabó, por decirles, se acabó. Queridos amigos, me reconcilié con el Señor en ese momento, pero desperté con una necesidad imperante, desesperante, de confesarme. Así que me quedó más claro que nunca. Primero, cuando Jesús dijo, yo soy la luz. Jesús no tenía luz. Él es la verdadera luz del mundo. Vean la lectura de hoy. Él es la luz, una luz que nunca mengua, una luz que por más potente que sea, te permite por su misericordia apreciarla, verla, contemplarla. El poder de Jesucristo, de esa luz, según lo que yo percibí, pudiera en una fracción de milésima de segundo pulverizar todo lo que existe, todo el universo. Pero por misericordia no lo hace. Porque te ama y me ama, no lo hace. Esa luz es
tan hermosa, es tan cálida, es tan abrazadora. Me sentí tan abrazado. Y ahí les va. Cuando el Señor me dijo, es que yo voy a llegar hasta donde tú llegues, me arrodillé y de alguna forma, no les puedo decir cómo porque no me tocó, pero de alguna forma me sentí tocado en los pulmones. Y sentí que le hice así. Lo mismo vio mi esposa en un sueño. Lo mismo. Amigos queridos, de las 5 a 6 semanas que la doctora, que la neumóloga me había dicho que yo iba a estar intubado, únicamente fueron 9 días para la gloria y honra del Señor. Yo desperté, imagínense ustedes, el martes le hablan a mi hija diciéndole que yo estaba grave, en una situación muy grave, pero estable. El miércoles cuando le hablan le dicen, hoy lo vamos a comenzar a despertar. Y mi hija así como que, ¿pero por qué? ¿Por qué despertar? Perdón por esas perritas, pero alguien acaba de tocar el timbre. Discúlpenme, por favor. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo van a despertar? ¿Que ya está desahuciado o qué? Pero el Señor es tan hermoso que me despiertan de la noche del miércoles a la mañana del jueves. Yo despierto con esas cosas, un tubo mega blanco aquí que se llaman puntas de alto flujo. A las 6 de la mañana me llegan a dar una prueba de deglución. A las 9 de la mañana ya estaba desayunando, sólido. A la 1 de la tarde me cambian las puntas de alto flujo por la mascarilla. A las 5 de la tarde me quitan la mascarilla y me ponen unas puntas nasales, que es esa pajillita normal chiquita. Y el viernes me están dando de alta. A los 2 días de haberme extubado. Eso es nada más el Señor pudo haberlo hecho. Del oxígeno que iba a tener de por vida, fue necesario nada más, creo yo, como 7, 8 semanas en la noche y como 6 semanas en el día. Y punto. Bueno, desperté con un daño en las cuerdas vocales que ustedes no se imaginan, no podía ni hablar. Ahora escúchenme, respiro, camino, corro, hago ejercicio, como, molesto como siempre, para gloria y honra de mi Señor. Ahora termino con esta diapositiva que fue la lectura, si mal no recuerdo, del lunes. Anuncia lo que el Señor hizo al compadecerse de ti. Tú y yo tenemos mucho que anunciar. Esto es lo que yo he vivido. Esto es lo que me ha pasado a mí. Pero yo estoy seguro que tú tienes mucho que compartir también para inflamar la fe de los hermanos. Queridos amigos, les agradezco infinitamente. Todo sea para la gloria y honra del Señor. Alabado sea mi Señor Jesucristo. Mañana es jueves, todos al Santísimo. Les agradezco su invitación. Creo que me extendí mucho, pero muchísimas gracias de verdad. Dios les bendiga y gloria al Señor. Muchas gracias.